Hola mis amados hermanos en Cristo, hermanas, amigos, todo aquel que está viendo y escuchando. Me da gusto estar nuevamente con ustedes en estas clases de Biblia del domingo y espero que todos podamos apropiarnos de lo que dice el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y viene una serie de bendiciones, pero condicionadas a habitar al abrigo del Altísimo, y eso se puede lograr solamente por medio de la fe en Jesucristo y en nadie más, solo Jesucristo. Y que puedas tú apropiarte y decir conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hasta ahí es, hasta el versículo número 7. Recordemos, solamente en Cristo. Y el tema que vamos a ver ahora nos habla de cómo podemos tener la seguridad eterna por nuestra fe en Jesucristo, y qué dice la Biblia sobre esa seguridad que podemos tener. Y esto me vino en mente porque estábamos en una clase del tema de Apocalipsis, que lo estamos viendo ya en la iglesia, el estudio de Apocalipsis, que es un libro que, bueno, muchos a veces le tenemos miedo, pero la realidad es que es un libro que nos aumenta mucho la fe, y inclusive el mismo libro dice: bienaventurados los que leen, los que escuchan, los que comentan el libro, este libro, dice. Bienaventurados, qué felices son. Y es un libro muy interesante, y que a fin de cuentas no es para infundir temor, sino es para darnos aliento, darnos esperanza, darnos fe, darnos seguridad. Y cuando estábamos en parte de ese estudio, una persona que estaba ahí en el estudio, porque estábamos hablando de que viene, habla de la gran tribulación que vendrá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y habla de esa semana de 7 años. Pero la Biblia enseña que la iglesia será llevada, será arrebatada, será tomada por nuestro Señor Jesucristo antes de que inicie la gran tribulación, antes de que inicie ese periodo de tribulación de que habla mucho el Apocalipsis. Y decía ella: necesitamos estar preparados para ser dignos de que el Señor Jesucristo nos lleve cuando venga la hora del arrebatamiento. Y lo que podemos entender de acuerdo a la palabra es que nadie somos dignos, sino que Él nos hace dignos a los que Él quiso darles la gracia salvadora, la gracia de la fe en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, en este sentido, los estudiosos de la Biblia tienen dos líneas de pensamiento. Una de ellas
habla de que la salvación, una vez siendo salvos por medio de la fe en Jesucristo, en la gracia, esa salvación, si tu comportamiento no es agradable al Señor a causa del pecado, pierdes esa salvación. Y la otra línea de pensamiento es que esa salvación nunca se pierde, ni en vida ni en la eternidad, de acuerdo con la enseñanza de la palabra. Y en este estudio vamos a estar viendo qué es lo que dice la palabra con respecto a la seguridad eterna del creyente. Vamos a ver 9 razones bíblicas por las cuales no debemos tener temor de perder la salvación si es que la hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo por su gracia. Y es para los que viven en temor de perder esa salvación. El concepto es este: los que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo no nos perderemos de nuevo por estas 9 razones que vamos a estar estudiando. La razón número 1 es que el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. O sea, Dios tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Por ejemplo, vamos a buscar Efesios 1, del 3 al 5. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el conocimiento de Dios aquí lo tiene muy claro. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese conocimiento previo dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso pues, es un regalo de Dios. De hecho, los teólogos llegan a esta conclusión. Dicen, la salvación que tú recibiste, si es que ya la tienes, ¿fue iniciativa de Dios o fue por tu buen comportamiento? ¿Dependió de ti o dependió de Él? Y llegamos a la conclusión de que nadie nos ganamos la salvación según la palabra. Nadie nos la ganamos por nuestro comportamiento, sino que es un regalo que Dios nos da. Desde la fe para creer es un regalo que Dios nos da. Entonces Dios ya conocía, dice, si vemos también Romanos 8, del 28 al 31, dice así la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos aquí en esta porción de la Escritura que es una cadena de acontecimientos
Es una cadena que habla de la predestinación, que habla del llamamiento, de la justificación, de la santificación y por último los glorificó. Es una cadena que no puede ser rota. Si un creyente está en alguna parte de esta secuencia, esta cadena se rompería y no puede ser rota. Entonces, esa es la razón número uno por la cual estamos seguros de la salvación, es que Dios lo conoció y lo determinó y lo tiene en su mente desde antes de la fundación del mundo. La razón número 2 de la seguridad que tenemos es que confiamos y creemos en el poder de Dios. ¿Crees tú en el poder de Dios? ¿Crees que Él es todopoderoso? Vamos a ver qué dice la palabra de lo que con respecto a eso. En Juan 10, 27 al 29 dice así. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, el poder de Dios. Si una oveja que ya está en el redil del Señor por la fe en Cristo y conoce su voz y oye su voz, dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor. Por lo tanto, si esa oveja se pierde, quiere decir que alguien las arrebató y entonces no, eso va en contra del concepto de que Dios es todopoderoso. Ahí sería que perdió su poder. Dice en 2 de Timoteo 1, del 9 al 12. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate, ¿cuándo nos fue dada la gracia? Antes de los tiempos de los siglos. 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dijo Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí estamos viendo lo que dice la Escritura del poder de Dios. Sé en quién he confiado, en Dios, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, si un creyente se pierde, quiere decir que Dios no es poderoso. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nada más pensemos esto, Dios te dio la salvación, te llamó, no porque seas bueno, bonito o por tu comportamiento, sino simplemente dice por su gracia, dice aquí, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, es obra de Él, iniciativa de Él, trabajo de Él. Ya en Romanos 8, el 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro. Fíjense la seguridad de Pablo y que nos manifiesta aquí en la palabra, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si un creyente se pierde, significaría que Dios fracasó y que no es todopoderoso. Todos estos versículos que leímos hablan de que somos salvos y que Él es poderoso para que nadie se pierda. Y aquí dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni aun la muerte, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni los potestados, ni yo mismo, ni tú mismo. Ok, entonces esta fue la número 2, razón número 2 de la seguridad eterna del creyente, el poder de Dios. Ahora vamos a ver la razón bíblica número 3, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Hay una serie de promesas en la Biblia y si el creyente se pierde, quiere decir que ninguna de esas promesas se cumple, quiere decir que la palabra de Dios rompe todas sus promesas. Y vamos a ver aquí unas citas. Juan 10, 28. Juan 10, 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está una promesa. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si un creyente se pierde, quiere decir que no se cumple esa promesa. Es terminante, es categórico lo que está diciendo aquí. Y en Filipenses 1:6 dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en ti la buena obra, la ve para creer la gracia que recibiste sin merecerlo. Inició una obra y aquí dice que estoy seguro que el que inició esa obra en nosotros la perfeccionará poco a poco hasta el día de Jesucristo. Entonces, otra razón para tener la seguridad de la salvación que recibimos es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora vamos a ver la razón número 4. Se llama la completa satisfacción o expiación. El Señor Jesucristo pagó un precio, pagó con su sangre para satisfacer el pago que había que hacer por nuestra vida, por nuestra alma, por nuestra salvación, de todo aquel que cree. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, o sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No hay necesidad de hacerla otra vez, fue suficiente. Y ahí en Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, no temporalmente, sino para siempre, a los santificados. También el Señor Jesucristo, cuando fue puesto en esa cruz, nos dice en Juan 19:30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es, tiene una trascendencia, tiene un poder, quiere decir, ya está todo hecho. El propósito para el cual vine, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, a nacer en Jesucristo, dentro de todo el propósito se culmina cuando Él muere en la cruz y cuando dice consumado es. Quiere decir, ya está todo hecho. Si tú o alguien quiere hacer algo por su salvación, llegó demasiado tarde. Él ya lo hizo todo. Por eso dice, consumado es. Entonces, en esta razón número 4, quiere decir que ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo muriendo en esa cruz, entregando su cuerpo, entregando su sangre, si el creyente se pierde, ese trabajo de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue suficiente. Fue una parte y ya no fue suficiente, porque tú o yo no cumplimos, tú o yo no, nuestro comportamiento no es lo necesario, hemos caído en pecado, etcétera, y perdimos la salvación. Estamos viendo aquí, vamos a ver 9 razones bíblicas para poder decir que el que ha sido salvado por la sangre de Cristo, por su fe en Cristo, no tiene temor, porque la realidad es que recibió un regalo, dependió de Él el dártelo y depende de Él conservarlo y llevarte hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra, sin arruga y sin mancha, porque Él pagó ya el precio. Bien, pues el tiempo se nos termina por hoy. Hemos visto 4 razones de 9. Si Dios quiere, el próximo domingo nos vemos para seguir estudiando esto y con esto poder contestar la pregunta que nos hacía esta persona sobre el arrebatamiento que viene el Señor por su iglesia antes de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Pues no es que seamos dignos por nuestra forma de ser o de comportarnos, sino Él nos hace dignos porque Él pagó el precio. Bien, pues qué gusto haber estado con todos ustedes. Todas estas clases están grabadas y quedan ahí en YouTube, quedan ahí en Facebook, y son series a veces de 1, de 2, de 3, hasta 8, 10 capítulos. Pero si te interesa capacitarte, dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A veces nos llenamos de temores porque no conocemos el amor de Dios que se revela a través de la Escritura. Y entramos en confusión, entramos en temor, entramos en inseguridad, pero la palabra de Dios es muy clara y quiere que nosotros no dudemos y que siempre estemos con nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios, en su amor eterno, en su gracia, en su misericordia, que solamente es un camino para llegar a eso que es la fe en Jesucristo y en nadie más. Bien, pues qué gusto, Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima.